Muy buenos días a todos y bienvenidos al Club Ya. Hoy continuamos con esa fase 2 de estudios sobre Canada Goose, compañía que llevamos ya algunas semanas estudiando. Hoy nos toca el análisis del informe anual 2022, ¿vale? Recordemos que su año fiscal va de marzo a marzo, por lo tanto hablamos de marzo 2021 a marzo 2022. Y un año bastante bueno para la compañía, en el cual vemos que comienza a arrancar un poco ese crecimiento que se empezó a paralizar por la pandemia. Pero digo un poco porque veremos que la compañía todavía sigue lejos de estar en pleno rendimiento en su capacidad operativa, con varias tiendas cerradas, con varias interrupciones, lo iremos viendo. Aún así, un desarrollo muy bueno, crecimiento del 21% en ingresos y vemos que empiezan a recuperar márgenes. Así que vamos a adentrarnos ya en estos resultados del informe anual 2022. Antes de empezar, comentar que me lo preguntáis a veces, para ver mejor los documentos yo lo abro en previsualización en Drive, ¿vale? Es decir, no lo abro directamente. Para que veáis, yo una vez en Drive le doy y no le doy aquí a abrir con documentos ni en PDF ni nada raro. Yo directamente lo abro aquí porque es la mejor forma para que cuando entréis, podáis ver los comentarios de forma más sencilla, ¿vale? Porque se queda así resaltado, ¿vale? Y cuando pulsáis, los tenéis los comentarios aquí en el margen, sin que tengáis que hacer nada. Si pulsáis, por ejemplo, aquí los ingresos, pues ya veis los comentarios y podéis ir leyendo. Si los descargáis, a veces los comentarios se ocultan, no tenéis que activarlos y no se ven así, sino que se ven en otra página aparte, por lo cual cuesta más seguir dónde van esos comentarios. Por eso yo os recomiendo siempre que eh, lo abréis de esa manera. Así que bueno, amplío un poco la imagen para que pueda verse lo mejor posible y voy allá con los resultados 2022. Como siempre, este informe arranca con una revisión de los principales riesgos a los que se pueden encontrar. De momento, este año no veo riesgos nuevos frente al año anterior, ¿vale? Siguen con el tema del COVID, siguen con el tema de la expansión minorista, entonces eh, el- está el riesgo de que las restricciones pues, le impidan llevar a cabo de forma correcta esa expansión minorista, pero no hay nada más relevante aquí. Así que, bueno, empezamos ya con el primer resumen que nos pone la compañía, ¿vale? Recordemos que la compañía siempre nos proporciona dos documentos, uno de discusión de los resultados y otro con los estados financieros. Los analizaremos los dos. Primero analizamos este y después analizamos los estados financieros en el otro documento, ¿vale? Así que, bueno, empezamos con un resumen muy rápido, no me quiero parar mucho aquí porque lo veremos luego en otro documento. Vemos que los ingresos crecen muy fuerte, un 21,5% nada menos, que es un crecimiento bastante bestial. Un crecimiento además muy relevante teniendo en cuenta la situación actual, ¿vale? Donde vemos que eh, lo que nos dicen es que el año se ha desarrollado bastante bien, pero que aún no está en el máximo rendimiento, ¿vale? Luego lo veremos en unos detalles que nos comentan que todavía a cierre de este año fiscal tienen el 20% de las tiendas cerradas y durante buena parte del año han tenido el 30% de las tiendas cerradas. O sea que hay ahí todavía mucho trabajo por hacer. Eh, Voy a continuar. Voy a quitar la cámara, yo creo, para que se vea más grande la pantalla. Voy a ver si se ve más grande o no, pues no lo sé. Lo mismo se ve igual. Bueno, la dejo puesta. Em, Continuamos. Vamos con los márgenes. Vemos ahí un incremento tremendo en los márgenes brutos, ¿vale? Una mejora absolutamente bestial y que vamos a ver un poquito más adelante a qué se debe eso, ¿vale? Pero ya os adelanto que tiene que ver con dos cosas. Primero, con el aumento de ventas minoristas como porcentaje de las ventas totales, ¿vale? Es decir, cada vez sus ventas son principalmente más ventas minoristas que ventas al por mayor y las ventas minoristas, como hemos explicado en el informe anual 2019, 2020, tienen un margen mucho mayor que las ventas al por mayor, ¿vale? Entonces,
conforme va aumentando ese porcentaje de ventas minoristas, va aumentando el margen bruto. Y por otro lado, vemos también que comienzan a trabajar en mejorar los márgenes brutos de las ventas al por mayor también, lo cual me da una buena impresión y lo veremos en detalle más adelante. Y pasamos al EBIT, esos ingresos de explotación, donde vemos un EBIT flojito a mi gusto, ¿vale? De 156 millones, que si bien es un crecimiento del 33% frente al año anterior, sigue lejos, por ejemplo, de esos 190 millones que generaba hace un par de años, antes de, el inicio de la pandemia. Desde luego los márgenes siguen todavía muy castigados por esos aumentos en los gastos de venta generales y administrativos, lo veremos después, pero poco a poco parece que se comienza a recuperar, ¿vale? No me entretengo mucho más aquí, lo veremos luego en detalle. Como siempre, pues recordar que la compañía vende dos segmentos, venta minorista y venta al por mayor, ¿vale? Las ventas minoristas lo hace a través de tiendas físicas y canales de venta online. Y vamos con un detalle muy bueno, ¿vale? Que me parece una barbaridad, que es que nos dicen que han aumentado las tiendas hasta las 41 tiendas minoristas físicas, ¿vale? El año pasado tenían 28, es un incremento de 13 tiendas en un solo año. Además, en un año eh, que vienen de un año bastante complicado y este año también lo ha sido con el tema de los cierres y restricciones, sobre todo por el lado de Asia, y aún así se han llevado a cabo una expansión tremenda, ¿vale? O sea, han pasado de 2 tiendas en 2018, 12 en 19, 20 en el 20, 28 el año pasado fiscal 2021 y ahora 41 tiendas en este año fiscal 2022. Me parece una expansión tremenda. Y eso explica el por qué incrementa también luego los gastos de venta generales y administrativos, que son los que perjudican luego al margen neto. Luego lo explicamos en detalle, pero ya podéis ir haciendo una idea, ¿vale? En comercio electrónico también nos comentan que han aumentado hasta los 56 mercados nacionales, ¿vale? Tenían 51 el año pasado, así que continúan ahí en esa línea de crecimiento de venta online también, que ha sido clave para mantener ventas en, en, este, en estos años de pandemia, en estos trimestres de sufrimiento. Así que muy relevante esa expansión que han seguido llevando a cabo, ¿vale? Entonces, nos comentan sobre los primeros factores que afectan al desempeño. Yo me fijo en algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, los últimos 2 años, el principal factor que aparecía era el de la pandemia, de COVID. Ahora este año el primer factor que ponen es sobre el crecimiento del canal minorista, ¿vale? De esas ventas directas al consumidor. Por lo cual, me habla mucho de que vuelven a centrarse sobre todo en esa expansión internacional, ¿vale? A nivel minorista, y ya no ven tanto castigo o tanto peligro con el tema del COVID, ¿vale? Sin embargo, la compañía no sabía en ese momento que en Asia la cosa se complicaría y que el año 2023 fiscal iba a ser jodido a nivel de restricciones y, por tanto, a nivel de eh, rendimientos. Em, Nos comentan que esperan ver cómo evoluciona la cosa con el tema del COVID, ¿vale? Y lo que nos dicen es que, de hecho, 5 de sus 41 tiendas aún continúan cerradas a la publicación de estos estados financieros, ¿vale? Y que el tráfico en las tiendas minoristas continúa a niveles muy bajos, niveles de pandemia, por lo cual ya hay todavía mucho potencial por explotar. Es lo que yo veo. Si continuamos, nos dicen que los problemas generales en la cadena de suministro continúan, ¿vale? Y que de todos modos a ellos no les ha afectado de momento de forma muy relevante, ¿vale? Y eso es bastante positivo. Ya sabemos que en el año 2021, 2022 estuvo todo ese problema de la cadena de suministro, ¿vale? Provocado por la propia crisis sanitaria, ¿vale? Pero bueno, por lo menos nos dicen que no les ha afectado demasiado, ¿no? Y nos hablan también de que las propias fábricas, ¿vale? Lo vemos aquí en este párrafo, las propias fábricas también han estado operando por debajo de sus capacidades debido a las restricciones COVID, ¿vale? Por lo cual, lo que vemos y lo que está claro es que la compañía todavía tiene mucho trabajo por delante, que la compañía no está ni mucho menos al 100% de su capacidad, ¿vale?
em, nos hablan de ese riesgo, ¿no?, de interrupciones prolongadas debido a la pandemia, y esto es precisamente, pues, lo que ha sucedido en China en este año fiscal 2023, que veremos, más adelante, ¿vale? Y, no sabemos, cómo será este año fiscal, pero lo que sí sabemos desde ya es que sufrieron en China, ¿vale? Hemos visto, resultados trimestrales publicados hasta el momento y, sabemos que China ha sido muy, muy, muy restrictiva con el tema del COVID. El turismo, evidentemente, ha estado a niveles muy bajos y han habido bastantes limitaciones de, no solo de aforos, sino de horarios de apertura e incluso cierres, totales de algunas tiendas. Pero, en 2023 quizás lo que yo espero ver es un cuarto trimestre fuerte. Un trimestre fuerte porque en el cuarto trimestre de 2023, ¿vale? Que es el primer trimestre del año 2023, ¿vale? Es enero a marzo 2023. Lo que sabemos es que se ha sucedido la reapertura famosa hasta en China. Entonces, siendo Asia uno de los principales motores de su crecimiento, yo lo que para mí será clave del año fiscal 2023 será ese cuarto trimestre. Así que bueno, lo veremos después, a ver qué tal ha ido, pero ya voy adelantando algunas de las cosas relevantes, ¿vale? Nos hablan también del efecto Rusia, nos dicen que no les ha afectado, representa menos del 1% de los ingresos y han cancelado, pues, todas las ventas allí y ya está, y no hay más impacto allí. Respecto a los nuevos productos, ¿vale? Quizás el lado, eh, negativo de esa creación de nuevos productos es que nos dicen que esperan que tengan peores márgenes, ¿vale? De momento nos hablan mucho de que se siguen cerrando en el tema del calzado, propio con la marca de Canada Goose, ¿vale? Que ya se ha puesto en marcha, ya está en funcionamiento, pero, eh, a mí me interesa más el tema de tratar de vencer la estacionalidad, ¿vale? La estacionalidad de la compañía continúa muy alta, ¿vale? Nos dicen que todavía generan, eh, todas las ventas mayoristas, la mayor parte de ellas en el segundo y tercer trimestre, y las ventas minoristas se concentran ahora en el tercer y cuarto trimestre. Entonces, desde que se han expandido esas redes minoristas, lo bueno que vemos es que, ah, hay una dispersión en la estacionalidad, ya no solo es el segundo y tercer trimestre como era antes, ahora ya está también el cuarto trimestre, porque las ventas perdón, minoristas, se concentran ahí, ¿vale? Y, claro, donde se juntan las 2 es en el tercer trimestre, es el pico de ventas mayoristas y minoristas, por tanto, es el trimestre más fuerte del año. Normalmente ese trimestre se ingresan el 50% o más de los ingresos de todo el año, con lo cual la sazonalidad sigue siendo muy, muy alta. Y entonces a mí lo que me interesa más es el tema del desarrollo de nuevos productos para, pues, otras estaciones, el tema de productos de primavera, de otoño, ¿vale? En lo que están trabajando y que, vamos a ver cómo lo, llevan a cabo. Para mí es, relevante. Em, bueno, nos hablan de que este año fiscal tuvo una semana más, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, aunque luego veremos que los ingresos de esta última semana no han sido relevantes tampoco en la comparativa. Y aquí nos comentan en este párrafo, ¿vale? Algo que yo llevo explicando, 3 años. O sea, 3, cuando digo 3 años me refiero a, explicando en los 3 últimos informes anuales, ¿vale? Y es que lo que nos dicen aquí es que, eh, cuando ellos reciben los pedidos al por mayor, ¿vale? Ellos empiezan a hacer la guía de la demanda esperada para todo el año, a nivel minorista también. Y en base a eso es que ellos hacen la fabricación, ponen en marcha esa fabricación de productos, que acumulan en los inventarios para liberar en los trimestres, eh, de altos de temporada, ¿vale? Entonces, esto es relevante en el sentido de que, por eso explicaba yo el año fiscal anterior y el anterior también lo expliqué, que, eh, como ellos reciben buena parte de los pedidos mayoristas en el cuarto trimestre, en base a eso ellos van midiendo la demanda que puede haber a nivel minorista. Entonces, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? Que en el cuarto trimestre, ellos, eh, tercer y cuarto trimestre, ellos estuvieron recibiendo aún, altos pedidos, ¿vale? Eh,
porque, bueno, no se sabía cómo se iba a desempeñar eso y, pues, a priori la cosa iba a continuar normal, estaba concentrada y se estaba controlando. Cuando todo eso desbocó, la compañía se encontró que ya tenía unos inventarios acumulados muy grandes para las aperturas de nuevas tiendas y por la demanda que esperaban. Y esa demanda, pues bueno, no se llevó a cabo y las tiendas se estuvieron cerradas. Y por eso se llevó la OCE en el capital de trabajo. Y desde entonces la compañía la verdad es que no ha levantado cabeza en el sentido de que todavía sigue, yo creo que es una de las compañías que más sigue afectada por el tema del COVID, habiendo pasado 2 años ya. Em, entonces, pues veremos, porque incluso en el año fiscal 2023, también lo han seguido pasando mal por el tema de China, sobre todo. Así que bueno, vamos a ver, más aspectos, relevantes. Voy a bajar esto. Bueno, aquí nos comentan siempre sobre cómo reconocer las ventas, siempre lo remarco, porque para mí es relevante que no cambie eso. Bueno, detallar aquí el tema de la tasa impositiva de impuestos. Luego lo veremos en detalles de los estados financieros, pero parece que se empieza a estabilizar, por debajo del 20%. Vamos a ver, si esto se mantiene o si vuelven a esa tasa impositiva, teórica del 25%, ¿vale? Así que vamos con, más detalles. Aquí. Lo primero que nos comentan relevante para mí es que los ingresos generados por las ventas minoristas este año superan el 67,5%, ¿vale? Esto es relevante, el año pasado eran el 58%, por lo cual vemos un crecimiento en ventas minoristas tremendo, ¿vale? Aquí lo vemos en la tabla inferior, vemos un incremento en las ventas minoristas del 42% frente al crecimiento del 10% en las ventas al por mayor, por lo cual vemos una expansión muy, muy relevante, ¿vale? Y ya se acercan a ese 70%, ¿vale? Recordamos que hace 4 años eran menos del 46%, o sea, vemos una expansión, tremenda, un trabajo desarrollado allí, muy, muy alto, ¿vale? Y, me parece muy interesante. Luego también nos dicen que el crecimiento comparativo frente al año anterior, sería del 28%, ¿vale? Porque el año anterior se incluye, las ventas de aquí estas ventas en otros que veis, 54 millones, ¿vale? Eh, no sé si se ve, sí, de 54 millones. Esas ventas fueron provocadas por ventas, de equipos de protección personal, ¿vale? Sanitario, ¿vale? Fue una campaña especial que hicieron por el tema de la COVID. Y, eso es algo evidentemente puntual y si lo eliminamos para comparar, lo que vemos es que es un crecimiento real del 28%, ¿vale? Que es a donde quería llegar con esto. Y aquí nos dejan también un comentario relevante, ¿vale? Donde nos dicen que, eh, hay, mayores ingresos, ¿vale? Debidos a, mayores ventas en las tiendas existentes, pero también nos hablan de, un crecimiento fuerte eh, en la expansión no solo minorista, sino también al por mayor y esa expansión también de la red de e-commerce, ¿vale? Aunque ya vemos que comienza a frenarse, ¿vale? Vemos que han pasado 51 a 56, ya yo creo que ya están abiertos en todos los mercados principales y veremos o deberíamos ver en los próximos años que eso se empieza a eh, remitir. También por el tema de la experiencia de lujo, ¿no? Porque lo interesante o lo más relevante para los compradores, aparte de la calidad del material en sí, que es lo que hace a Canada Goose una empresa, de lujo en sus productos. De lujo me refiero a que sus productos son de la máxima calidad. Em, por otro lado, también hacen esa experiencia de lujo al cliente cuando van a las tiendas minoristas, ¿vale? Entonces, pues cada vez lo que se verá es una mayor vuelta a las tiendas minoristas directamente. Entonces, bueno, vamos a ver, más cositas relevantes. Vamos con esa segmentación geográfica, siempre, muy importante, ¿vale?
Vale. Nos comentan que la compañía, ¿vale? Eh, ha tenido pues un crecimiento bastante fuerte este año, ¿vale? Como ya hemos visto, pero quería destacar pues algunos aspectos relevantes en el tema de la segmentación geográfica, ¿no? En primer lugar, pues hablar de China, ¿no? China pues, sigue creciendo bastante fuerte, crece un 24,5% más o menos, pero China ha sido una de las localizaciones geográficas que peor ha estado sufriendo por el tema de la pandemia. Entonces, en ese sentido, la compañía pues, ha frenado un poco ese crecimiento, venía creciendo por encima del 60% anual, que es una barbaridad hacia crecimiento en Asia, que principalmente por China. Pero aún así vemos un crecimiento del 25% en un año malo, por así decirlo, ¿no? Para este segmento geográfico, lo cual pues, ya nos da una perspectiva de cómo de fuerte está la cosa en Asia. Pero querría destacar el crecimiento en Estados Unidos, donde las ventas han crecido la friolera del 34%, por encima incluso de China, ¿vale? Pero en China, como digo, hay mucho trabajo pendiente por hacer aún y cuando se vuelva a la normalidad, eh, que sin duda sabemos que no va a ser en 2023, porque ya hemos visto los cierres que han habido, eh, el crecimiento, la explosión que podría haber ahí, pues podría ser muy relevante, ¿no? Y yo estimo que podría ir a partir del 2024 fiscal, que que además será seguramente el primer año de desempeño normal en la compañía desde la pandemia, que no haya estado sufriendo los efectos de la pandemia. También me encanta ver un desarrollo muy fuerte en Europa, ¿vale? Veo que las ventas crecen de forma diversificada y eso es bueno para la compañía, ¿vale? En Europa han crecido un 26%, 30% en moneda constante, que es un crecimiento muy fuerte. Y lo que vemos es que en Canadá las ventas no han crecido, pero esto hay que corregirlo porque aquí en la venta de Canadá es donde se incluye las ventas de esos equipos de protección personal que hablábamos del año pasado, ¿no? Y si los excluimos, lo que nos damos cuenta es que las ventas en Canadá sí que han crecido fuerte un 30%, ¿vale? Casi. Entonces, para nada se está ampliando la cosa en Canadá. Si no hubiéramos visto eso, pues quizás parecería que Canadá está ya llegando a su pico de mercado y no crece, pero no es cierto. Cierto es que ha crecido un 30% en términos comparables. Y pues el 30% de las ventas totales provienen ya de Asia-Pacífico, que sigue siendo el primer segmento geográfico. Le sigue ya Estados Unidos muy, muy de cerca, con un 27,6%, Europa con un 26%, bueno, Europa, Asia, Oriente, perdón, Europa, Oriente Medio y África. Y Canadá es ahora mismo el segmento inferior con un 20% de las ventas total. Vamos a ver, continuamos, más aspectos relevantes. eh, eh, mm, vale, esto lo podemos ver aquí, aquí. Vale, aquí podéis ver lo que yo os comentaba antes de el tema de los márgenes, ¿vale? Lo que podéis ver es lo que comento, ¿no? Que el margen bruto del segmento mayorista es muy superior al de las ventas al por mayor, ¿vale? Nos dicen que este año son ya del 76% las ventas al por mayor, minoristas, perdón, y del 47,8% el de las ventas al por mayor, ¿vale? Vemos que poco a poco va mejorando ahí ese margen bruto, las ventas a por mayor, lo cual me habla muy bien de ese poder de fijación de precios y de sus relaciones con clientes mayoristas. Y me gusta ver que dicen que las ventas minoristas, ese aumento de 160 millones, se debió directamente por las aumento de los ingresos, ¿vale? Por lo cual, perfecto, en ese sentido. Vamos a ver qué más podemos destacar. Tenéis miles de notas en el documento anual, como podéis ver. No me voy a quedar con todo, ¿vale? Pero vamos, por ejemplo, a los gastos de ventas generales administrativos, que sabemos que la compañía son muy relevantes, ¿vale? Lo que vemos aquí es que lo que nos dicen es que casi todo el aumento en gastos generales de venta y administrativos viene por el lado de esa expansión minorista, en incrementos de costos de personal asociados a esa
expansión en los costos de preapertura de esas tiendas minoristas nuevas que van a abrir, eh, y en los costos de arrendamiento, por supuesto. Lo cual lo que está haciendo es crear una estructura de costos fijos cada vez más alta, ¿vale? Que es algo que hemos tratado de explicar en los últimos años fiscales. Y que pues cada vez parece que se va acentuando más conforme acelera esa expansión, ¿vale? Y de momento no vemos sino de que esa expansión vaya a frenarse. La idea de la compañía para el año próximo es crecer en al menos otras 10 tiendas y eso supone, evidentemente, un incremento en el gasto, pues, muy relevante, ¿no? Así que continuamos. Nos hablan de el tema de los márgenes lo voy a ver lo veo por encima porque lo veré en detalle luego en los estados financieros, ¿vale? De todos modos, lo he ido explicando estos años anteriores fiscales y no hay muchos cambios respecto a este año. Vamos a ver qué más puede ser relevante. Mm, vale, bueno, nos hablan de la mejora en el margen operativo, ¿vale? Que vemos que pasa del 12,9% del año pasado al 14,3% de este año. Y no es porque haya mejorado el tema de los gastos generales y administrativos, ¿vale? Porque eso continúa creciendo por encima de los ingresos, sino por esa mejora en el margen bruto que hemos visto antes, ¿vale? La que ha provocado, pues, esa mejora directa en el margen operativo. Y bueno, esperamos que en los próximos años ese margen bruto continúe mejorando, porque por dos cosas. Primero, porque cada vez las ventas minoristas van a pesar más, es el objetivo de la compañía y es donde se está centrando todos sus esfuerzos y su capital. Y segundo, porque también está mejorando a la vez los márgenes de las ventas al por mayor. Por tanto, eh, suma por el lado de las minoristas, suma por el lado de las ventas al por mayor y se compone pues un crecimiento de ventas relevante, ¿vale? Más cositas, bueno, nos hablan de un aumento en los intereses, eso lo veremos luego en los estados financieros, pero bueno, esto se explica por el aumento de la deuda del año pasado, que fue relevante, y por el aumento de los tipos de interés. Esto ya llevo comentando en 2018 que me preocupa que la deuda esté a un tipo variable más un diferencial del 4%, bueno, 3,5% el año pasado. Eh, y eso es relevante, porque a tipo cero está muy bien, sí es una financiación pues bastante coherente, el 3,5, 4%. Eh, pero en tipos altos, cuando suban los tipos, y sabemos que en 2023 subirán, o sea, en 2023 fiscal, quiero decir, o sea, en todo el año 2022 sabemos que el tipo de interés empezaron a subir. A cierre de este año no se los han comido porque la compañía cierra en marzo de 2022 su año fiscal. Pero el año fiscal que viene, la compañía puede comenzar a notar la subida de tipo y sobre todo las notará de forma plena en el fiscal 24. ¿Vale? Entonces, me parece preocupante porque si los tipos sabemos ahora que están al 5% más o menos y paga encima un diferencial del 3,5, pues ya está pagando un 8,5 de tipo de interés sobre su deuda, que para mí es muy alto. Entonces, eso es algo que vamos a ver si son capaces de mejorarlo, si son capaces de reducir esa, ese tipo de interés o no. Porque a mí es algo que me gustaría de ver porque me parece bastante negativo. Como aspecto negativo de estos resultados, yo me fijo mucho siempre en el cuarto trimestre, porque es el que me empieza a indicar cómo de fuerte está siendo la demanda minorista. Y lo que yo veo aquí en el cuarto trimestre es un cuarto trimestre bastante flojito, donde nos hablan de varios factores, pero habrá que ver por qué crece solo un 7% esos ingresos. Es relevante, claramente, pues se han visto afectados por el tema de China, que ha empezado ya a frenar, lo veremos después, y las restricciones sanitarias que todavía continuaron, pero un crecimiento de 7% en el cuarto trimestre ya me habla de una demanda baja y yo normalmente para hacerme una guía para el año siguiente me suelo basar mucho en
el crecimiento del cuarto trimestre, porque el cuarto trimestre, recordemos que incluye buena parte del pico de las ventas minoristas, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver cómo de fuerte está siendo la demanda minorista, me fijo mucho en el tercer y cuarto trimestre. Y el cuarto trimestre suele ser bastante limpio en esos datos. También me fijo en el cuarto trimestre, ¿por qué? Porque en el cuarto trimestre se recogen los pedidos de los del mercado eh, de las ventas al por mayor. Y en base a las ventas al por mayor es que la compañía hace su gestión de inventario y su fabricación para las ventas minoristas. Ya sabe o hace el cálculo de la orientación de cómo pueden ser las ventas. Entonces, si ya el cuarto trimestre me dice que las ventas al por mayor, la demanda ha crecido un 6-7%, pues a mí ya lo que me dice es que en términos comparables, las tiendas minoristas van a crecer más o menos a ese ritmo. Eh, no digo tiendas físicas, el número, sino los ingresos por tiendas físicas, ¿vale? En términos comparables. Por lo cual, si, bueno, lo veremos más abajo, pero si lo que me dices es que las ventas mayoristas, la demanda crece al 7%, pues quizás una buena guía conservadora para el año siguiente, fiscal 2023, sería extrapolar un crecimiento comparable en las tiendas minoristas en ese entorno del 7%. Y ya a partir de ahí para arriba, pues el crecimiento que venga de las aperturas de nuevas tiendas, ¿vale? Eh, pero bueno, lo que vemos es un cuarto trimestre bastante flojito. Nos hablan también, ya nos empiezan a hablar de una caída en el comercio electrónico, ¿vale? Que tiene sentido porque, como he explicado antes, conforme se puede ir volviendo a las tiendas, veremos que las ventas online vayan decreciendo, porque lo que más interesa es la experiencia de lujo que se vive en las tiendas minoristas, ¿vale? Es algo relevante. Aquí tenemos una segmentación de ingresos, ¿vale? De las ventas del cuarto trimestre, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos ya varias cosas relevantes que ya nos dejan un poco claro de por dónde va la cosa y qué es lo que ha pasado, ¿no? Así que lo que tenemos claro, ya lo primero que sí que es lo que pasa aquí, pues China. China es lo que pasa, ¿vale? Eh, era de esperar que la cosa iba a ir por ahí y efectivamente, pues lo que vemos es que China, incluso, bueno, Asia, ¿no? En todo el segmento Asia-Pacífico, pero que principalmente es China, todo ese segmento decrece incluso en ingresos en este cuarto trimestre, por primera vez desde el inicio de la expansión minorista, es decir, de la primera vez desde al menos 2018, ¿vale? Nos dicen que decrecen en ingresos en el cuarto trimestre porque la política COVID en China sigue siendo muy delicada, muy restrictiva, ¿vale? Por lo cual ya podemos estimar que para 2023 vamos a ver unos ingresos creciendo mucho más suave, porque sin China, que recordemos que representa el 30% de las ventas de la compañía, pues evidentemente se va a mermar mucho más el crecimiento global, aunque los demás segmentos puedan mantener su ritmo de crecimiento, ¿vale? Que ya veremos si lo consiguen o no. Pero bueno, por el lado bueno, lo que sí me gusta ver es que Estados Unidos sí que está completamente fuerte, ¿no? Lo hemos visto a lo largo del año y este cuarto trimestre sigue totalmente a tope, creciendo un 26%. Eh, Parece ser que está totalmente reactivada. Hay mucho dinero para gastar en Estados Unidos, de los paquetes de ayudas, de, de los cheques enviados a ciudadanos en los años anteriores. Hubo mucho ahorro durante la pandemia, la gente tiene dinero y quiere gastar y parece que la compañía todavía se está comportando como consumo discrecional, ¿vale? Eso lo veremos en el informe anual 2023 porque es relevante de cara a estimar el comportamiento futuro, sobre todo en caso de recesión, pero evidentemente lo que vemos es que está bastante fuerte el crecimiento en Estados Unidos e incluso en Europa, ¿vale? Donde continúa creciendo un 16%, aunque vemos ya bastante más suave, ¿vale? Europa, no digo Europa, es todo EMEA, ¿vale? Es Europa, Medio Oriente y África, ¿vale? Así que, bueno, vemos ya que hay castigo por el lado de China, ¿vale? Em, Poco más relevante que haya en su manual, ¿no? Quizás vamos a ver aquí en este pequeño resumen que nos hace como entradilla antes de entrar a los estados financieros, es que vemos que la deuda vuelve a aumentar, ¿vale? La deuda neta se duplica o más que se duplica nuevamente. eh, Veremos por qué. No,
tampoco es alarmante todavía, pero habrá que verlo. Y vemos también que el capital de trabajo también aumenta, por lo cual ya me habla de que los inventarios, que casi siempre es la causa, pues habrán aumentado y lo veremos en los estados financieros. La compañía nos hace ciertos ajustes de EBIT, de EBITDA. Como es habitual, yo no suelo hacer ajustes ni de EBIT ni de EBITDA y no los tengo en cuenta, ¿vale? En este caso no son ajustes demasiado relevantes, eh, más o menos son coherentes, pero bueno, a mí no me gustan los ajustes que se suelen hacer. En este caso sí, por el tema del COVID y tal, que sí que influye un poco, pero eso sobre todo el año pasado fiscal, ¿vale? El año pasado fiscal sí que hubieron muchos costos relacionados con el tema de los COVID y eso sí que pues, se podría haber normalizado, pero yo prefiero pues, no tocar nada del tema eh, de los ajustes, ¿vale? ¿Ves? Aquí tenemos también los ajustes de EBITDA, más cosas relevantes. Nos hablan por aquí del capital de trabajo, ya hemos comentado antes, lo veremos en detalle en los estados financieros en un segundo. Nos hablan también del flujo de caja libre, que bueno, yo no lo calculo igual, así que no le hago tampoco demasiado caso. Y vamos a detenernos un pelín más en la deuda, ¿no? Que ya nos empiezan a detallar, ¿no? A priori vemos que la deuda aumenta porque la caja cae, ¿vale? Ya vemos que pasa de 477 millones a 287 millones, ¿vale? Y claramente porque están usando esa caja para pues, esa expansión internacional, como comentábamos el año pasado, que era probable que utilizaran, y también para un programa muy fuerte de recompra de acciones, que también lo veremos en los estados financieros. La deuda neta EBITDA, ¿vale? Que se nos queda este año pasado es del entorno de 1,4 veces, ¿vale? Lo cual es una deuda no muy alta, ¿vale? Está bastante controlada todavía y la estudiaremos un poquito más adelante, vamos a verlo en las notas. Eh, pero lo que veo es que es una deuda de 1,4 veces o unos márgenes que no están recuperados todavía. Entonces, probablemente cuando estos márgenes sí se siguen recuperando, pues esa deuda como, como ratio de endeudamiento, pues seguramente pues continúe mejorando, ¿no? Vemos que no hay cambios en la línea revolving europea, ¿vale? Esa línea de 20 millones que tiene la compañía en Europa, que hemos comentado ya en años anteriores, así que no me voy a tener ahí. Luego veo un cambio muy, muy positivo que nos habla sobre la deuda a largo plazo, ¿vale? Que no aumenta, pero sí que han sido capaces de bajar en 100 puntos básicos el tipo de interés medio de su deuda, ¿vale? Y eso es positivo, ¿vale? Porque eh, pasan a tener un margen aplicable del 3,5%, ¿vale? Em, el año pasado era de 4,25, por lo cual, pues esa mejora, bueno, no son 100 puntos básicos, son 75 puntos básicos, pero mejora mucho el tipo de interés. Necesito de todos modos que siga mejorando eso porque para mí sigue siendo muy alto. Repito, porque ahora a tipo de interés del cero o negativo, pues está muy bien, pero en cuanto esos tipos de interés se disparen, y sabemos que en 2023 se van a, 2023 fiscal, es decir, en 2022 ese tipo de interés van a aumentar mucho. La compañía va a empezar a sufrir en el tema del tipo de interés que va a pagar. Y eso es para mí quizás lo negativo, ¿no? Nos hablan por aquí también pues, de la deuda en China, que no es relevante, ya hemos comentado, para esa expansión allí. Nos hablan de ese programa de recompras, ¿vale? En el cual van a comprar el 5% de las acciones totales o el 10% de las acciones con derecho a voto. Ya llevan, empezaron el año pasado y este año pues, prácticamente están terminando de recomprar todo ese paquete. Así que bueno, vemos una agresiva respuesta de recompras, ¿vale? Sabemos que las acciones están muy castigadas y la compañía pues ya está aprovechando para recomprar bastantes acciones, lo cual eh, me parece relevante. Prácticamente casi todo ya lo ha comprado en este 2022, ¿vale? En arreglo fuera de balance no hay nada relevante, no hay nada relevante por aquí, no hay nada nuevo, ¿vale? Nos hablan de las cuentas por cobrar, pero no hay ningún problema en ese sentido. Tienen
línea de factoring de 20 millones y además tienen una cobertura que cubre el 90% de las cuentas por cobrar, o sea que no hay ningún riesgo allí. Y con esto para mí se acaba lo relevante de este informe anual. Así que voy a ir a los estados financieros, ¿vale? Vamos a mirar aquí eh, esos cambios en los estados financieros. Voy a ver si soy capaz de aumentar la pantalla. Se vea lo más claro posible. A a ver si así se ve bien. Así se ve. Vale. Así que vamos ya con esos estados financieros, ¿vale? Del año fiscal 2022. Voy a ir directo a ello, no nada que detenerse en el tema de la auditoría. Comenta lo de siempre, el tema de los inventarios. Así que vamos allá. Bueno, tenemos, como hemos comentado, ingresos creciendo al 21,5%, ¿vale? Un año bastante bueno, a mi parecer, a nivel de ingresos. Teniendo en cuenta la situación macroeconómica por el tema sanitario, pues la verdad que tenía perspectiva de que fuera peor, aunque, aunque no cantaría victoria todavía, porque el 2023 seguramente sufran también, pero crecimiento bastante bueno. Y en un año donde el 32% de las tiendas han estado cerradas durante varias semanas y el 20% seguían cerradas en el momento de publicación de este informe anual, ¿vale? Por lo cual vemos que ahí hay mucho, mucho potencial todavía por explorar, como que no están ni mucho menos su máximo rendimiento. Nos comentaban que incluso las fábricas tampoco están al máximo rendimiento por el tema de las restricciones COVID. Así que todavía hay mucho trabajo ahí, hay mucho potencial y eso me parece positivo, ¿no? Nos hablan también de que llevaron a cabo una expansión internacional muy grande, han pasado de 28 tiendas minoristas a 41 y de 51 canales de venta online a 56, ¿vale? Y donde las ventas minoristas son ya el 67% de los ingresos, ¿vale? Frente al 58% del año pasado, lo cual contribuye a la mejora de márgenes brutos y además también han mejorado los márgenes brutos propios del segmento de ventas al por mayor, ¿vale? Lo cual es lo que ha hecho que ese margen bruto haya mejorado notablemente, ¿no? Como podemos ver aquí, se expande por encima del 68%, ¿vale? Por lo cual, esto me parece muy positivo. Si nos vamos a los gastos de venta generales administrativos, que es quizás la partida más relevante en la P&L de la compañía, ¿vale? Lo que nos dicen es que esos gastos han crecido por encima de los ingresos, lo han hecho un 31,8%, ¿vale? Y principalmente, pues, impulsado por eh, ese programa de expansión internacional, la apertura de nuevas tiendas minoristas y de los canales online, ¿vale? Estos gastos se corresponden a mayores gastos en salarios, evidentemente para el personal de las nuevas tiendas minoristas, se corresponden a gastos por arrendamiento, evidentemente a más tiendas, pues más arrendamientos que tienen que asumir, más costos de preapertura de tiendas, ¿vale? Porque van a abrir más tiendas todavía, o sea, han abierto más tiendas todavía y eso pues evidentemente conlleva costos de preapertura y costos de mantenimiento y los propios canales e-commerce, ¿ok? Entonces, parece que todo este incremento de costos o de gastos de venta generales administrativos, lo que hace es construir cada vez una estructura de costos fijos más altos, como venimos explicando en los últimos años, ¿vale? No es nada nuevo, ¿vale? Pero como continúa con ese proceso de expansión, ¿vale? Año tras año, pues esa partida pues cada vez es más alta y normalmente está creciendo por encima de los ingresos. Y es lo que está haciendo que el margen operativo esté castigado, ¿vale? Este año ha mejorado el margen porque ha mejorado el margen bruto, que es la verdad que no me lo esperaba, ha sido una mejora muy, muy buena. Pero a nivel de gastos generales y administrativos, ¿vale? La cosa no ha cambiado mucho. Continúan con esa expansión y el gasto está siendo pues muy alto, ¿vale? Os lo he dejado ahí bastante así. Los ingresos de explotación, ¿vale? Levy, vemos una mejora clara aquí, ¿vale? Mejoran
más de un 30% frente a los 117 millones del año pasado. Y esto pues se debe a pues, esa mejora del margen bruto, como he comentado, pero aún están lejos de los márgenes por encima del 20% que tenían prepandemia. Y esto se debe pues precisamente a esos incrementos de gastos de ventas generales y administrativos que hemos aplicado, ¿vale? A causa de esa expansión internacional. En el tema de los intereses netos, vemos que los intereses aumentan significativamente, aumentan ya a los 40 millones frente a los 31 del año pasado. Y este aumento se debe pues, al crecimiento de la deuda que la compañía llevó a cabo el año pasado y por los tipos de interés que tiene también. Lo positivo es que este año han sido capaces de mejorar en 75 puntos básicos o 100 puntos básicos esa deuda, ese tipo de interés sobre la deuda, mejor dicho. Pero para mí sigue siendo un riesgo porque sigue estando a tipo variable y el diferencial es alto. Entonces, ahora que los tipos están bajos está bien, pero en cuanto los tipos suban, eso va a ser un problema. Y bueno, la deuda la estudiaremos en detalle en el balance. Por el tema de los impuestos, vemos que parece que se empiezan a estabilizar debajo del 20%. Su tasa impositiva teórica es del 25,5%. Vamos a ver si el año que viene vuelven a esa tasa teórica o si se mantienen ya por debajo del 20%, ¿vale? Sabemos que conforme van sus ingresos se van diversificando en áreas geográficas, pues van teniendo mejoras en la tasa impositiva, pero habrá que ver cómo evoluciona. ¿No? Y así llegamos pues, a unos beneficios netos, pues evidentemente que mejoran significativamente, con un incremento del 50% por esa mejora de márgenes, pero que aún está muy, muy lejos de todo el potencial que puede alcanzar, ¿vale? Vemos que en 2020 fiscal ya generaba 150 millones, ¿no? Que es casi 55% más de lo que ha generado este año. Entonces todavía tiene mucho trabajo allí. Y principalmente esto se debe pues, a esos gastos generales de venta de administrativos que hemos visto, ¿no? Y pues conforme la compañía vaya recuperando sus márgenes operativos, ¿vale? A medida que los costes de venta generales y administrativos se empiecen a estabilizar, pues veremos un incremento significativo también en los márgenes de beneficio neto, ¿vale? Sin embargo, pues la compañía todavía se encuentra en esa fase de expansión, ¿vale? Por lo cual, si bien los márgenes irán mejorando gracias a esa mejora de márgenes brutos, todavía queda mucho camino para que los márgenes de beneficio neto mejoren a todo su potencial, que es algo que sucederá cuando el- cuando sean capaces de estabilizar esos gastos de venta generales y administrativos. Pero ya lo hemos visto, la compañía va a continuar con esa expansión agresiva de tiendas minoristas, por lo cual probablemente sigan creciendo por encima del nivel de ingresos y sigan perjudicando a los márgenes, por lo cual no me sorprendería ver el año que viene que el margen no haya mejorado mucho. Pasamos al balance. Tenemos que la caja, como comentábamos, disminuye eh, frente a los 480 millones casi que tenía el año pasado. Así que son cerca de 200 millones menos, ¿vale? 190 millones para esos datos. Y disminuye principalmente por esa agresiva recompra de acciones que ha hecho la compañía, por un total de 250 millones, lo veremos en cash flow, ¿vale? Pero vemos que esa es la causa principal de esa caída de la caja, ¿vale? Lo comento aquí, os lo dejo en las notas, dice que el directorio de la compañía autorizó a recomprar hasta 6 millones de acciones subordinadas con derecho a voto, ¿vale? Son las que están recomprando, las de derecho a voto, que representan aproximadamente el 10% de las acciones subordinadas con derecho a voto, es decir, el 5% de las acciones totales de circulación. Lo cual, pues, nos vamos a beneficiar pues, todos los accionistas de ese programa de recompra. Si nos vamos a cuentas comerciales por cobrar, no hay cambios muy relevantes. Algo positivo, ¿vale? Pues, que mejora el ciclo de conversión de cuentas por cobrar, ¿vale? Que pasa a ser este año de 14 días frente a los 16 del año pasado, que bueno, es una mejora de 2 días, no muy relevante, pero todo ayuda en un ciclo de conversión de efectivo que tiene una compañía bastante alto, lo veremos, principalmente por quién, por los inventarios, ¿vale? Eh, las cuentas comerciales por cobrar, lo comento siempre, pero bueno, se deben principalmente a las ventas mayoristas, ¿vale? Las minoristas, como sabéis, pues cobran pues, al contado, no venden a crédito.
En cuanto a los inventarios, un poco de agua. Respecto a los inventarios, está la partida, pues, más relevante del balance de la compañía, ¿vale? Vemos unos inventarios que, aumenta de forma más controlada, a años anteriores. Aumenta este año cerca de 50 millones, ¿ok? Y estamos hablando ahora de unos inventarios de 393 millones, ¿vale? Es decir, un 15% más que el año anterior. Por lo cual vemos que los inventarios han crecido este año, por debajo incluso del ritmo de crecimiento de ingresos, lo cual tiene 2 cosas. Por el lado positivo, que el, capital de trabajo quizás, sufra menos. Pero por el lado negativo, normalmente cuando en otros años los inventarios crecen menos, suele corresponderse a una, previsibilidad de menor demanda, ¿vale? Recordemos que la compañía empieza a preparar estos inventarios en el cuarto trimestre fiscal del año. Trimestre de este año hemos visto que, no ha sido precisamente bueno, que crecía al 7%, cosas así. Y vemos que los inventarios están creciendo poco, o sea, o quizás por debajo del ritmo de los últimos trimestres. Y eso, pues, puede ser una pequeña amenaza o pequeño aviso de que quizás no esperan una demanda demasiado fuerte para 2023 fiscal. Entonces, veremos a ver cómo se desempeña el 2023 fiscal y si efectivamente esto se cumple o no, para tenerlo en cuenta en próximas, análisis de los inventarios, ¿no? Así, bueno, pues tenemos que el ciclo de conversión de inventarios pasa a ser de 394 días, evidentemente empeora frente a los 357 días, del año pasado, ¿vale? Principalmente provocado por ese aumento de los inventarios de cara a la expansión internacional que hemos comentado, ¿vale? Estos son los días que tarda la compañía en transformar su materia prima en un capital, en producto terminado y venderlo, ¿vale? Con lo cual vemos que es ya más de un año, lo cual es un problema porque significará que tendrán que, tendrán que financiar un nuevo aumento en el working capital, ¿vale? Por lo cual automáticamente provocará una caída de la generación de caja operativa del grupo, ¿vale? Como lo he dejado en las notas. Entonces, la compañía tiene que tener bastante cuidado con el tema de los inventarios, ¿vale? Sabemos lo negativo que se puede tornar de forma muy violenta si las cosas van mal. Lo vimos en el año fiscal 2020, donde incrementaron mucho los inventarios, ¿vale? Y se encontraron con con un castigo al working capital tal que el free cash flow se quedó cerca de los 27 millones, es decir, que un año más a ese ritmo y la compañía habría empezado a quemar caja. Este año, eh, evidentemente, no va a suceder, está mucho mejor que como estaba en 2022, pero tienen que seguir teniendo cuidado en eso, tienen que controlar el tema de los inventarios, porque es algo relevante. Pero ya explicamos la causa de que los inventarios se acumulen, primero por la estacionalidad, ya lo hemos comentado, la compañía concentra sus ventas sobre todo en el segundo o tercer trimestre, ahora también un poco en el cuarto, ¿vale? Con lo cual la compañía tiene que mantener los inventarios de todo el año durante varios meses hasta que comienza a liberarlos. Eso por un lado. Por el otro lado, porque la compañía también se prepara para la apertura de nuevas tiendas y por tanto tiene que ir fabricando el inventario para abastecer a todas esas tiendas que pretende abrir. Entonces, como está en un momento de expansión tal, minorista, abriendo tiendas sin parar, pues evidentemente eso obliga a que los inventarios le aumenten año tras año y por tanto eso castiga al working capital, pero es algo pues natural en el desempeño de la actividad comercial de esta compañía. Pero eso no significa que no tengan que tenerlo controlado porque, repito, cuando las cosas se tornan negativas es muy, muy perjudicial y deja a la compañía en una situación delicada. Como tenemos que la eliminación de la caja hace que los activos corrientes disminuyan a los 762 millones, ¿vale? Unos 134 millones menos que el año pasado, pero
los activos corrientes superan a los pasivos corrientes en 482 millones, ¿vale? O sea, el capital de trabajo ahí, pues parece que no haya mucho problema de solvencia, pero en una compañía en la cual los inventarios son el peso mayor de el peso principal de los activos y además el ciclo de conversión de inventarios es superior a un año, ¿vale? En el caso de una situación de estrés, la compañía no podría liquidar todos esos inventarios de forma rápida a ese monto. Por tanto, si excluimos esos eh, inventarios, pues evidentemente nos encontramos con una situación de solvencia todavía, evidentemente, pero que eh, no es tan cómoda como puede parecer, ¿vale? Si estudiamos el working capital medido como cuentas comerciales por cobrar, más inventario menos cuentas comerciales por pagar, tenemos que es un working capital de 372 millones, es decir, 170 millones más que el año pasado, ¿vale? Por lo cual, eso es capital que la compañía tiene que financiar de su bolsillo, que saldrá de la generación de caja operativa y que castigará el free cash flow, ¿vale? Si nos vamos a propiedad, planta y equipo, pues no tenemos cambios relevantes, tampoco tenemos cambios relevantes en los activos intangibles y en activos por derecho de uso, ¿vale? Eh, y en el goodwill, evidentemente, tampoco tenemos cambios relevantes, no han hecho ninguna adquisición más ni ha habido ningún impairment del, del goodwill. Pasamos a los pasivos, tenemos en relevantes las cuentas por pagar y los pasivos acumulados, ¿vale? De estas 176 millones, que son iguales a los del año pasado, no ha habido cambios aquí. 64 millones de gloso que son de cuentas por pagar a acreedores, 67 millones en obligaciones acumuladas, 26 millones en beneficios para empleados, 10 millones en derivados financieros y 8 millones en otras cuentas por pagar, ¿vale? Centrándome un poco más en esa cuenta de acreedores comerciales, ¿vale? Lo que tenemos es que han disminuido este año en 15 millones, eh, por lo cual estos 64 millones de cuentas por pagar se transforman en una conversión de cuentas por pagar de 64 días, que es el tiempo que la compañía tarda en pagar a sus proveedores desde que recibe las materias primas, ¿vale? Y esto es, pues, peor frente a los 82 días que tardaba en pagar el año pasado. ¿Por qué? Porque significa que hay 18 días menos, ¿vale? Para pagar a tus proveedores. Es decir, pagas a tus proveedores 18 días antes que el año pasado. Pero para esos 18 días que antes te financiaban los proveedores al dejarte plazo para pagar, pues ahora lo tienes que financiar tú de tu bolsillo, ¿vale? Porque recordemos que luego no serás capaz de vender tu de cobrar, mejor dicho, tus inventarios, de vender y cobrar tus inventarios hasta 344 días después, ¿vale? Aquí os dejo que el ciclo de conversión de efectivo de la compañía es de 344 días frente a 290 días del año pasado, ¿vale? Es decir, hay un empeoramiento de 54 días, que se traduce en que la compañía tarda 54 días más en cobrar por sus productos finales. O dicho de otra manera, la compañía tiene que financiar 54 días más del ciclo corriente operativo, ¿vale? Y con un coste de ventas en torno a 1 millón al día, pues esto supone 55 millones más que la compañía tiene que financiar este año frente al año anterior. Y eso saldrá pues del flujo de las operaciones. Y por último tenemos la deuda, ¿vale? La deuda vemos que no ha habido cambios en el monto relevante, ¿vale? Sigue de esos 300 millones de dólares, que en dólares canadienses son 366 millones. Aunque como hemos adelantado ya, a lo largo del año lo que sí que han logrado mejorar es el tipo de interés al 3,5% más el LIBOR, que tiene que ser el mínimo del 0,75, por lo cual pagan al menos un 4,20, 4,50, 4,5% de interés, ¿vale? Por lo tanto, a 2023, lo que anunciaba yo antes es que con los tipos al 5,5%, si esta deuda no ha cambiado el año que viene, estarían pagando un tipo de interés o empezarían a pagar un tipo de interés del 9%, lo cual es muy, muy negativo,
¿vale? Es una tasa de interés muy, muy alta, perdón, y que por supuesto va a castigar mucho al beneficio de la compañía. Por tanto, a mí lo que me gustaría ver para el año fiscal 2023 es una mejora en la deuda. Y si pueden negociar una deuda tipo fijo de una vez, sería lo mejor. Pero al menos que sean capaces de bajar ese diferencial, porque es que si no van a sufrir mucho a partir del año fiscal 2023, que seguramente ese efecto se vea en el 2024 y 2025. O sea, es un tipo de interés muy alto, así que espero que lo corrijan. La deuda neta se queda en 1,4 veces EBITDA, como ya hemos comentado, que de momento pues está controlado, así que eh, no me parece preocupante en ese sentido. Y pasamos a los flujos de caja, ¿vale? Tenemos una mejora muy relevante en la generación de efectivo operativo, una mejora del 40%, evidentemente, pues impulsada por esa mejora de márgenes y esa mejora de beneficios netos, ¿vale? Por lo cual tenemos un muy buen desempeño operativo, pero ¿qué pasa? Que tenemos el efecto de los cambios en el circulante, provocados principalmente ¿por qué? Por ese aumento los, eh, en los inventarios, ¿vale? Entonces, eso ha provocado que que el flujo de efectivo de las operaciones neto de cambios en el circulante sea de 151 millones frente a los 288 millones del año pasado, ¿vale? Entonces vemos como claramente cuando la compañía aumenta los inventarios le perjudica la generación de efectivo, ¿vale? Este año ha sido un castigo de 83 millones nada más. Y llegamos así a un free cash flow, ¿vale? Al servicio de la deuda de los accionistas de 146,7 millones de dólares canadienses, que sigue estando muy bien, ¿vale? Pero claramente pues, por debajo de sus niveles del año anterior, provocado por ese castigo en el circulante, ¿vale? 147 millones de dólares canadienses, estando en plena expansión, abriendo tiendas como loco y asumiendo también los costos de los cierres de tiendas e interrupciones en las operaciones, a mí me parece un dato muy, muy positivo, sinceramente, ¿vale? Vemos que el CAPEX pues, ha ido principalmente pues, a esa apertura de nuevas tiendas físicas, ¿vale? Eh, el gasto ya en e-commerce, pues en activos intangibles, que principalmente es el tema de software de e-commerce, ya se controla muchísimo, porque evidentemente ya comienza a trasladarse las compras a las ventas físicas de nuevo y por tanto requieren ya de un menor gasto eh, en esas tiendas online, ¿de acuerdo? Y por último, pues ese capital de financiación, ¿vale? Vemos que han disminuido en 300 millones, ¿vale? Han gastado 300 millones en financiación, principalmente porque por esos 253 millones de ese programa de recompra de acciones que han llevado a cabo, ¿vale? Que es el que hemos comentado antes. Y ya lo demás ha sido pues, principalmente pagos de arrendamiento, ¿vale? Y con esto pues acabamos este año fiscal 2022, que como hemos visto ha sido un año bueno a nivel de ingresos. Comienzan a mejorar márgenes, comienzan a mejorar su desempeño, pero por el lado negativo veo que en el cuarto trimestre se empieza a enfriar la cosa. China parece que ya empieza a sufrir bastante. Veremos cuál es su comportamiento en 2023, pero el preludio es malo, ¿vale? Eh, y el crecimiento de las ventas a por mayor ha sido de en torno al 7%, por lo cual probablemente el crecimiento de ventas comparables vaya en ese entorno. Insisto, es algo que he visto en los últimos años, no es algo fijo, pero es un indicador para mí bastante relevante. Vemos por el lado negativo también el tema de la deuda, como hemos comentado, a mí la deuda me preocupa un poco, no tanto en sí el monto, que no me parece agresivo, está de momento controlado, sino el tipo de interés, porque insisto en que el año que viene, en cuanto suba los tipos de interés, la compañía va a sufrir mucho, va a sufrir mucho y es un problema. Y me gustaría ver que negocien a la baja esas tasas eh, variables de interés o una tasa fija, que sería lo mejor. Y por otro lado, comentar pues, ese aumento de inventarios en el capital circulante
debido a esa expansión internacional que continúan llevando a cabo y que pretenden continuar también en los años próximos. Vamos a ver cómo se desempeña este año 2023, que va a ser un año muy importante, y cómo evolucionan también el tema de los márgenes, ¿vale? Así que con esto terminamos el informe anual 2022. Como hemos visto, un informe anual muy, muy relevante. Y vamos ya con el informe anual fiscal 2023 que la compañía publicó eh, antes de ayer. Hoy es sábado 20 de mayo, lo publicó el jueves 18 y fueron muy relevantes. La compañía se ha dejado en estos 2 días de sesión cerca de un 17% en solo 2 días. Hay que analizar muy en detalle estos resultados, son muy interesantes, así que voy con ellos directamente. Un saludo y bienvenidos al Club App Ya. Muchas gracias por estar aquí y espero que aporte valor este contenido.